Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a resolver la pregunta número 5 correspondiente al examen prueba 2 de física nivel medio de mayo del 2024. Este tema corresponde a movimiento circular, fuerza gravitacional e intensidad. ¿Sí? Acompáñenme a resolverlo. Ok, la pregunta número 5 entonces nos dice, una sonda de masa m aterriza sobre el ecuador de un asteroide en rotación que tiene masa m mayúscula y radio r. Ok, entonces vamos a poner estos datos. ¿Sí? Como ven tenemos el radio r, ¿no es cierto? Que vendría a ser el radio del asteroide, la masa m mayúscula, la masa del asteroide, la masa m minúscula de la sonda y también nos dice que tiene una velocidad angular omega. Vamos a poner entonces los datos. ¿Sí? Una vez que colocamos los datos, vamos a leer lo que nos pide en la pregunta. Entonces nos dice, dibujando un diagrama de cuerpo libre para la sonda, demuestre que la fuerza normal N sobre la sonda debida al asteroide viene dada por normal es igual a la masa que multiplica a la constante de Cavendish por la masa del asteroide sobre la distancia entre sonda asteroide al cuadrado menos la velocidad angular de la sonda por el radio. ¿Ok? Entonces para eso vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es lo que me está solicitando. De tal manera que vamos a poner primero un sistema de coordenadas. La vamos a ubicar justo en el centro de la sonda y lo primero que vamos a dibujar es la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es la fuerza que hace la superficie del asteroide sobre la sonda. Entonces la vamos a llamar con la letra N. Por el otro lado vamos a tener la fuerza gravitacional. Recuerden que la fuerza gravitacional se produce por la atracción debida a las masas asteroide-sonda. ¿Ok? Esta fuerza gravitacional la vamos a llamar Fg y se pone contraria a la normal. Ahora, recuerden que en Fg también tenemos la fuerza centrípeta. De hecho, la diferencia entre Fg y la normal vendría a ser la fuerza centrípeta necesaria para que exista la rotación, ¿no es cierto?, de un cuerpo. Entonces esto lo vamos a poner en un sumatorio de fuerzas en X. Entonces nos queda que la menos fuerza gravitacional por estar a la izquierda más la normal es igual a la fuerza centrípeta, que vendría a ser masa por aceleración. Entonces, como les decía, la diferencia entre estas dos fuerzas en el diagrama de cuerpo libre tendría que ser nuestra fuerza centrípeta, necesaria para que la sonda se encuentre con movimiento circular. ¿Ok? Entonces vamos a despejar la normal y sabemos que la normal sería menos masa por aceleración centrípeta más la fuerza gravitacional. ¿Ok? De aquí hay que recordar que la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces vamos a reemplazar por esta ecuación. Y la fuerza gravitacional ya sabemos por ley de gravitación universal que es constante de Cavendish la masa de la sonda por la masa del asteroide sobre la distancia que separa a ambos cuerpos, ambas masas, al cuadrado. Después de eso nos damos cuenta que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Recuerden que todas estas fórmulas ustedes las pueden encontrar en el cuadernillo de datos o en el cuadernillo de fórmulas. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar en lugar de velocidad tangencial por omega r. Entonces me quedaría menos masa omega al cuadrado, r al cuadrado sobre r, más la constante de Cavendish, la masa de la sonda por la masa del asteroide y sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Ok, aquí podemos eliminar el cuadrado del radio por el radio, ¿no? Porque abajo tenemos el otro radio. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar la masa como factor común y ahí nos va a quedar gm sobre r cuadrado menos omega cuadrado r, que es justamente lo que nos estaban pidiendo que demostremos. De esta manera queda respondida esta pregunta. Ya nos vamos a la siguiente. Entonces en la otra pregunta nos dice, la B, dice, otra sonda orbita en torno al Sol. La distancia entre la sonda y el Sol es 4 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces aquí tenemos una relación, ¿no? Relación entre dos distancias, siendo el Sol algo común para los dos. Entonces la distancia entre la sonda y el Sol, aquí tenemos una distancia, ¿sí? Sería sonda-Sol, es 4 veces la distancia Tierra-Sol.
y nos están pidiendo que demostremos o que mostremos que la intensidad de la radiación solar en la superficie de la sonda es de 85 vatios sobre metro al cuadrado. Entonces, en la superficie de la sonda. Ahora, vamos a poner los datos y les vamos a llamar de la siguiente manera. Vamos a ponerle a la distancia sonda-sol como RSS y a la distancia Tierra-Sol como RTS. Entonces vamos a tener la ecuación que RSS tendría que ser 4 veces RTS. En otras palabras, distancia sonda-sol es 4 veces distancia Tierra-Sol. ¿Ok? Y como les decía, lo que nos pide que demostremos es que la distancia sonda-sol es 85 vatios sobre metros al cuadrado. Para eso vamos a utilizar la fórmula de intensidad, que es igual a potencia sobre área. Hay que recordar que la potencia que estamos tratando es la potencia del Sol, ¿no es cierto? Entonces esa potencia tendría que ser constante para sonda-sol y para tierra-sol. ¿De acuerdo? Lo que sí va a cambiar es la intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad sí va a depender de la distancia a la que se encuentre el objeto cuya potencia solar está influyendo. Entonces vamos a despejar la potencia y nos va a quedar que la potencia es intensidad por área. Entonces, dado que la potencia es constante, nosotros podemos decir que la intensidad sonda-sol por el área sonda-sol es igual a la intensidad sol-tierra por el área sol-tierra. ¿Ok? Entonces, de esta igualdad nosotros vamos a poder despejar una vez que reemplacemos los datos que tenemos y también una vez que ya pongamos que el área, ¿no es cierto?, sonda-sol viene a ser el área de la esfera en la que el Sol irradia o radia hasta justamente la sonda, es decir, desde el Sol a la sonda. Entonces es una esfera, ¿no es cierto?, porque se irradia en 3 dimensiones y por lo tanto sería 4pi por radio al cuadrado, el área de la esfera, pero este radio vendría a ser la intensidad sonda-sol. En el caso de la Tierra, entonces tendríamos intensidad Tierra-Sol por 4pi radio Tierra-Sol al cuadrado. Ok, ya en este momento vamos a eliminar el 4pi, que es común para las dos partes de la ecuación, y vamos a poner lo que nos dieron como dato, ¿no? Que en lugar de radio sonda-sol, vamos a poner 4 radio Tierra-Sol. Ok, y esto le vamos a elevar al cuadrado. Ahora, en la siguiente parte entonces ya vamos a poder elevar al cuadrado el 4, que sería 16, y también la distancia Tierra-Sol al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si hacemos la igualación, vamos a poder ya eliminar la distancia Tierra-Sol al cuadrado y el siguiente paso sería despejar la intensidad sonda-sol, que era lo que nos pedían, y nos va a quedar la intensidad Tierra-Sol sobre 16. Ok, ahora para saber la intensidad Tierra-Sol, recuerden que lo tenemos en nuestro cuadernillo de datos como constante solar, es decir, es una constante. Y ese valor nos da en nuestro cuadernillo de datos 1.36 por 10 a la 3 vatios sobre metros al cuadrado. Este valor lo vamos a poner en nuestro ejercicio y lo vamos a dividir para 16. Y cuando hagamos este cálculo, ya pues en nuestras calculadoras, el resultado evidentemente va a ser 85, que es lo que me pedían que demuestre. Bien, de esta manera el 85 vatios sobre metro cuadrado queda demostrado lo que nos pedían que justamente hagamos, ¿no? Bien, nos vamos a la 2i y nos dice, estime la temperatura de equilibrio de la sonda suponiendo que se comporta como un cuerpo negro. ¿Ya? Perfecto, recuerden que cuando hablamos como cuerpo negro, entonces teníamos la ecuación intensidad es igual a la constante de Boltzmann por temperatura a la cuarta. Aquí lo que vamos a hacer es despejar la temperatura y nos va a quedar raíz cuarta de la intensidad sobre la constante. Recuerden que la intensidad la sacamos hace un momentito en la pregunta anterior y por lo tanto lo único que nos queda es reemplazarla. Entonces vamos a poner raíz cuarta de 85 sobre la constante, que también la vamos a encontrar en nuestro cuadernillo de datos de la siguiente manera, como constante de Stefan Boltzmann. ¿Ok? Este valor lo vamos a reemplazar acá en nuestra ecuación como 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Okay? Esto evidentemente lo vamos a poner en una calculadora y vamos a tener una temperatura aproximada de 196,77 Kelvin. ¿De acuerdo? De esta manera terminamos ya con esta pregunta
y esta sería la número 5 de nuestra evaluación. ¿Ok? De esta manera me despido, espero que les haya servido esta resolución. Recuerden que es una resolución teniendo en cuenta que ustedes ya tienen las bases científicas pues para poder hacerlo. Si es que no se ha entendido, probablemente sea porque todavía no conocemos de la base científica y sería pues importante aclararla. Si ustedes necesitan que se haga esta aclaración en algún video, pues háganmelo saber, que con todo gusto. La idea es poder ayudarles para que si es que están en proceso de obtener el certificado de física, pues lo puedan hacer de la mejor manera. Bien, entonces me despido esperando que todos se encuentren bien y que sigan estudiando esta materia tan bonita que es física. Les envío un abrazo, hasta pronto.